Bueno, son aproximadamente las 13 horas y 20 minutos en Junín de los Andes, del 10 de diciembre de 2014. Damos inicio a la audiencia fijada en el legajo 10.903 de 2014. Encontrándose presentes por la Fiscalía, el doctor Fernando Rubio, el doctor Maximiliano Bañat, y por la defensa, el doctor Gonzalo Crespo y su pupila, señora Ayelén Ríos. No voy a hacer las advertencias habituales de este tipo de audiencias, porque entiendo que la Fiscalía quiere hacer una petición especial, así que tengo cedo la palabra. Tenemos una cuestión preliminar. Claro, entonces cedo la palabra. Sí, gracias, señor juez. El Ministerio formuló cargos y reformuló cargos, siendo el último hecho atribuido el que el día 31 de diciembre de 2013, en horas de la madrugada, aproximadamente a las 4:30 horas, Ayelén Ríos, luego de haber dado a luz a término a su bebé en una letrina de su domicilio, cito, en el paraje Los Robles, teniendo la obligación legal de cuidarla, la abandonó a su suerte en el lugar del alumbramiento sin ningún tipo de protección o resguardo, derivándose de ello, del abandono sin protección, la muerte de la bebé recién nacida a causa de hipotermia. Falla orgánica potencialmente mortal por exposición a bajas temperaturas, completamente esperable en un recién nacido que es abandonado sin ningún tipo de atención. Conforme a la última reformulación que hizo el suscripto, los hechos encuadrarían la figura del abandono de personas seguido de muerte agravado por el vínculo, previsto en el primero de los artículos 106, tercer párrafo y 107 del Código Penal. En esta audiencia, o se solicitó esta audiencia, en realidad, su pretexto de controlar la acusación. Sin embargo, la realidad es que este ministerio adelanta va a estar el sobreseimiento de Ayelén Ríos por los cargos que oportunamente se le formularon. Y ello en virtud de las siguientes consideraciones, si me permite su señoría. Adelante. La señorita Ayelén Ríos, que es instruida nació en el año 91, es decir, que es apenas ha abandonado su adolescencia. Se encontró encinta sin posibilidad de transmitírselo a su familia. Este relato que está haciendo este ministerio surge a partir del análisis pormenorizado de la prueba con la que contamos y las reformulaciones pertinentes. Decía que se encontró encinta con una situación en la que su pareja, su novio, el padre de la víctima del bebé no se hacía cargo o decidió ignorar la situación o prestarle apoyo o lo que sea, y también ante una situación familiar extremadamente compleja, al punto que Ayelén en ningún momento se hizo ningún estudio prenatal. Quizás en este convencimiento muy humano de que si las cosas no las vemos, quizás no existan.
Por otra parte, surge de la causa, decía, no solo que la pareja la había abandonado al conocer su estado de embarazo, sino que además, con anterioridad a estas circunstancias, la madre, quizá con esas cosas que tenemos los padres, de intentar educar sin medir consecuencias, la había amenazado con echarla de la casa si quedaba embarazada. Lo cierto es que quedó embarazada. No se había hecho ningún estudio prenatal. En consecuencia, difícilmente supiera cuál era la fecha probable de parto, de su parto. Y este ministerio para esto, digamos, es trascendente esta circunstancia para este ministerio, porque este desconocimiento de la fecha probable de parto, además debo hacer notar que era primeriza, era su primer embarazo, entiendo que le imposibilitó, si no era su primer embarazo, su escasa edad, le imposibilitó, o no podemos descartar que se haya encontrado imposibilitada de preparar un plan, de diagramar un plan para dar muerte al bebé. Básicamente esto fue lo que llevó a este ministerio, entre otras cosas, a reformular los hechos y eliminar esta acusación primigenia de homicidio calificado por el de abandono de persona, seguido a muerte. Lo cierto es que en estas circunstancias, 31 de diciembre, con nocturnidad absoluta, porque a las 4:30 horas, hoy es de noche y lo va a seguir siendo, hoy, en esta fecha, va a seguir siendo, a las 4:30 horas aproximadamente, y en una zona, si bien no es estrictamente rural, es una zona descampada, o con poca población cercana, no tenemos elementos para poder sostener que haya advertido que el bebé, la bebé que había tenido, estaba viva. Debemos tener presente que en ese momento se encontraba su hermano Francisco Ríos, que se encuentra fallecido, su madre Irma Curhuinca. Ninguno de ellos nos da cuenta de que haya existido un llanto, una señal de vida por parte de la bebé nacida en Talca. Al punto que no tenemos elementos. ¿Un poco de agua? Discúlpeme, doctor. No le metí eso. Disculpa. No. No tenemos elementos, decía, para presumir, o para creer, mejor dicho, que ni Ayelen Ríos, ni ninguno de las personas que estaban rodeándola hayan podido advertir una señal de vida. De hecho, el doctor Estomba, médico forense, nos dice
plantea que es posible que no haya habido llamas. A lo que este ministerio agrega, ¿es posible que haya habido algún ruido? Sí, pero tampoco podemos descartar que en el ámbito en el que se produjo esto, debemos advertir, en una letrina fuera de la vivienda, rodeado de perros de los que dan cuenta la totalidad de los testimonios de los policías intervinientes, y en un piso de tierra, mes de diciembre, todos conocemos la zona, mes sin lluvia, lo que hace que la tierra se encuentre suelta, etcétera, etcétera. Condiciones que hay que tener muy presentes. Decía que este ministerio no tiene elementos que le permitan sostener que ni Ayelén Ríos, ni Francisco, ni Irma Furboinca hayan podido advertir que el bebé efectivamente hubiera nacido con vida. Tan así que cuando la familia llama por teléfono al hospital, anuncia, pidiendo una ambulancia, anuncia que hay un cuerpo de un bebé sin vida. Insisto, la importancia de la determinación de la imposibilidad de este ministerio de sostener que hubo un plan preliminar para dar muerte a un bebé. Esto es importante porque de otra manera podríamos decir que ese llamado formó parte del plan. Pero esto debería estar acompañado de otros elementos probatorios que no tiene este ministerio. Y que sinceramente cree este ministerio que no los tiene porque no lo supo. Así las cosas, los enfermeros se encuentran, cuando llegan, se encuentran con el bebé. En las condiciones que fue encontrado, en el patio, sin limpiar, lleno de tierra, tapado por una puerta, con madera, que sabemos no fue obra de Ayelén, sino, digamos, una situación de piedad ante la muerte por parte de uno de sus hermanos. Tapar el cuerpo de la chiquita. Así las cosas, en definitiva, no podemos sostener que haya habido un abandono concreto de una persona tendiente a producir una situación de desamparo tal que le pueda producir la muerte. Pero independientemente de esto, es trascendental el informe psiquiátrico que hace el doctor Méndez, perito psiquiatra de la tercera circunscripción judicial, que intervino en autos, donde, si bien es largo, me voy a permitir mencionar varios párrafos, porque entiendo que este es el kit de la situación y por donde pasa el fundamento último de este ministerio para instar el sobreseimiento.
Nos dice el psiquiatra forense que a través de la entrevista con Ayelen Ríos nos da cuenta de este embarazo sin apoyo familiar, es más, desconocimiento de la familia, que la pareja la abandonó y que no se había hecho controles obstétricos. También nos dice que no recibió ninguna asistencia, ya lo sabíamos por otra prueba, durante el trabajo de parto. De hecho, se encontró sorprendida por el trabajo de parto. Insisto, sin el conocimiento mínimo de una fecha probable de parto. Se vio sorprendida por el trabajo de parto. Y es trascendente esta consideración que hace el médico forense cuando sostiene que al momento de dar a luz a Yelena y encontrarla a su madre, no podía hablar. Sentía que le gritaban y le pegaban. En definitiva, estaba paralizada. Tiempo después, una hora después, la encuentran lúcida, orientada en tiempo y espacio, muy angustiada y no recordando aspectos del posparto, como por ejemplo si había podido cortar el cordón umbilical o no, etcétera, etcétera, o cómo había sido el alumbramiento en sí. También dice el doctor Méndez que inmediatamente después del parto, o hasta las circunstancias inmediatas anteriores al parto, tiene recuerdos y puede dar precisiones, detallar qué es lo que sucedió esa noche. Pero inmediatamente después del parto, empieza a parcializar sus recuerdos, a fragmentarlos. Y sostiene que no podía hablar, que temblaba. No podía explicar por qué le estaban gritando, ni por qué la golpeaban. Esto da cuenta de unas circunstancias que van a ser determinantes desde el punto de vista de la dogmática penal para que este ministerio termine solicitando el sobreseimiento que adelantó a solicitar. Dice el doctor Méndez también que toda esta situación en la que se encontraba Yelena es compatible con un estado crepuscular de la conciencia. Dicho estado se caracteriza por el oscurecimiento heterogéneo de la luz de la conciencia. Se afectan la capacidad de distinción y ordenamiento delimitador del mundo vivencial. Si bien la conducta puede ser aparentemente normal, hay una percepción unilateral e incompleta del mundo ambiente, modificada y distorsionada por el afecto predominante, miedo, éxtasis. Las zonas oscuras interfieren en la captación de la realidad y hay amnesia de lo acontecido. Después se extiende, el señor médico forense, médico psiquiatra forense, en darnos detalles sobre el estado mental transitorio incompleto, que lo voy a obviar por no resultar definitorio a criterio de este ministerio desde el punto de vista de la dogmática penal para el curso a seguir con respecto a Yelena. Es que en realidad surge de este examen del doctor Méndez que adelanto, Yelena actuó bajo un error de tipo por incapacidad psíquica. Pero antes de adentrarme en esto, quiero dejar aclarado lo siguiente. He descartado
el trastorno mental transitorio, porque esto nos llevaría a un error de tipo eventual, error de tipo, pero un error de tipo vencido. Yo sé que Ayelen no lo está comprendiendo, sí su señoría, sí el señor defensor. Y este error de tipo, en definitiva, vencible, en definitiva nos pone en una disyuntiva bastante compleja desde el punto de vista dogmático, porque nos lleva hacia la culpa, y entonces empezaríamos a discutir, conforme los autores, si efectivamente el error de tipo es tal, si en realidad debemos ir a la figura culposa, y entonces ya nos meteríamos en otro problema dogmático que es la inexistencia del abandono culposo. Pero es que cree firmemente este ministerio que en realidad lo que aconteció fue este error de tipo. El error de tipo por incapacidad psíquica. Y nos dicen Alejandro Aliaga, Slocar y otro, en su libro Derecho Penal Parte General, página 535. El agente puede incurrir en errores de tipo por incapacidad psíquica permanente o transitoria. Quien por alteración morbosa, citando el Código Penal, ¿no? Quien por alteración morbosa de las facultades o por insuficiencia de estas, artículo 24, inciso primero del Código Penal, no tiene en el momento de la acción la capacidad de conocer o de actualizar los elementos conscientes necesarios para configurar la finalidad realizadora del tipo, no obra con él. Es trascendente la redacción del Código Penal, porque no es solamente la incapacidad de conocer, sino la incapacidad también de actualizar al momento que se están produciendo los hechos, repensar las cosas. Quizá lo sabía antes, pero si yo no puedo actualizarme conforme a las circunstancias externas que estoy sufriendo en ese instante, también le cabe el error de tipo por incapacidad psíquica. Continúan diciendo, no se trata aquí solo de supuestos de autismo esquizofrénico, alteraciones sensosensoriales, de la sensopercepción, ilusiones y alucinaciones que impiden conocer los elementos objetivos del tipo, sino también, entre varias opciones, las personas que obran bajo efectos del miedo grave, pánico, que les perturba la sensopercepción o la actualización de algunos de esos conocimientos. Advierta entonces, su señoría, que por eso este ministerio hizo hincapié en este párrafo del doctor Méndez, donde claramente nos dice que su percepción estaba obnubilada parcialmente, modificada y distorsionada por el miedo que estaba sintiendo en ese momento. Una joven en la nocturnidad amenazada de ser echada de la casa, sin apoyo de su pareja, que se encuentra pariendo, sin saber que lo estaba haciendo. Lo dice el médico forense, situación de pánico, situación de miedo extremo, situación específicamente prevista por la doctrina como error de tipo por incapacidad psíquica. A partir de este error de tipo por incapacidad psíquica, llegamos entonces a la conclusión necesaria de la inexistencia del dolo que requiere la figura que se investigó
y que es la del abandono de persona seguido de muerte agravada. En consecuencia, le caben las previsiones del artículo 160, inciso tercero del Código de Procedimiento, toda vez que no estamos en presencia de delito. Debo destacar que este ministerio actuó y actúa siempre sobre la base de considerar imprescindible agotar todos los medios investigativos cuando de la muerte de una persona se trata. De todos los delitos en general, pero en particular cuando de la muerte de una persona se trata. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos investigado una hipótesis de homicidio que descartamos. Hemos investigado una hipótesis de abandono de personas seguido de muerte que hoy entendemos no se ha configurado. Siempre con la intención de agotar todas las posibilidades para analizar qué fue lo que llevó a la muerte de un ser humano. Pero en este énfasis también debemos destacar que el Ministerio Público Fiscal tiene un límite en su investigación y en su persecución penal. Y ese límite es el convencimiento a través de las pruebas que nos llevan a eventualmente, como en este caso, reformular y reformular. Y si es necesario, instar el sobreseimiento, porque no hay delito. Este ministerio está para perseguir a los Zancateles, a los Castillo, a los Rodríguez, a los Salcedo. No para inventar cargos en contra de nadie, pero sí para investigar hasta las últimas consecuencias. Y esto es lo que he hecho. Hemos agotado las posibilidades de investigación y hemos llegado al convencimiento de que Ayelén Ríos no ha cometido delito. Hemos dado los fundamentos de hecho y de derecho que nos han llevado a este convencimiento. Y en consecuencia, le voy a solicitar a su señoría, quiera tener a bien, decretar el sobreseimiento de Ayelén Ríos por inexistencia de delito o de los delitos por los que oportunamente fue acusada, tanto en el originario de homicidio calificado como en el posterior reformulado de abandono de persona seguido de muerte calificada. Artículo 106, tercer párrafo 107 del Código Penal. Eso es todo, su señoría. 160, tercer párrafo, tercer inciso. Sí, sí, vamos. Inciso tercero. 160. 160, pero inciso No, tercero. 160, por eso me equivoqué. No, 160, inciso tercero. Me informaron que había un médico afuera, no sé. Sí. En consecuencia, bueno, atento a ello, voy a pedir que no se produzca la prueba más allá de... Le perdón.
Sí, bueno, ya comparto la aguda y meticuloso análisis técnico-jurídico de la Fiscalía que comparto, pero no puedo dejar de decir en este caso que valoro especialmente la mirada humana que ha tenido la Fiscalía en este caso. Entiendo que nosotros no somos operadores técnicos jurídicos, sino que somos por encima de todos seres humanos que debemos valorar circunstancias humanas, conductas humanas. Creo que este caso merece, más allá de la duda que podría existir sobre la existencia o no del delito, merecía y merece una mirada humana, de la condición humana de una chica que está en una situación de mucha vulnerabilidad, que siempre ha necesitado y necesita ayuda de parte del Estado, no un castigo, no una criminalización. Entonces entiendo y comparto y valoro y todo mi respeto a la Fiscalía por esta decisión tomada por la Fiscalía. Entiendo que es la decisión más justa para resolver este caso y que bueno, ojalá que Ayelén pueda superar todo el dolor de esta situación, que además arrastró el dolor de la vida de su hermano Mauricio, que se suicidó como consecuencia de este hecho, y que seguir pretender un castigo encima de todo este dolor, a ver, es una situación de muchísima injusticia. Por eso comparto el pedido de la Fiscalía y una vez más valoro la mirada humana que ha tenido la Fiscalía en este caso. Nada más. Así, ¿querés decir algo? No. Bueno, paso a resolver. Anticipo que seré breve. La abstención fiscal en un proceso acusatorio impone la resolución, en este caso sobreseimiento, sin perjuicio de lo cual quiero dejar asentado que coincido con el defensor en compartir los argumentos, en encontrar sumamente detalladamente fundada y motivada el alegato de la Fiscalía, la abstención fiscal, y también encuentro que ambas partes han mencionado el aspecto humano, porque detrás de esta investigación judicial que la Fiscalía estaba obligada a llevar a cabo, existió un drama humano. Esperemos que, así como resolvemos esta cuestión judicialmente, pueda Ayelén reencauzar su vida y seguir con el tratamiento que creo que está haciendo. Sí. En mérito a todo lo antes resuelvo. Sobreseer a Ayelén Ríos, DNI 35.608.479, con relación a los dos delitos que le fueran formulados conforme lo peticionó el fiscal, esto es homicidio agravado por el vínculo y, según la última formulación de cargos, abandono de persona seguido de muerte, es decir, agravado, artículo, en este caso 106 del Código Penal. En ambos casos, por un hecho que habría ocurrido el 31 de diciembre del 2013, aproximadamente a las 4:30 horas, en Paraje Los Robles, cercano a San Martín de los Andes. Y conforme lo normado por el artículo 160, inciso tercero del Código Procesal Penal, 5. Y voy a hacer una pequeña consulta antes de pasar al punto 2. Esto nunca ha sido comunicado. ¿La defensa entiende que el sobreseimiento debe comunicarse o...? Si nunca fue comunicado. Entiendo ¿no? que nunca fue comunicada esta investigación. Porque anteriormente se comunicaban los procesamientos, pero... Lo que pasa es que la víctima, si esto correspondería haber notificado a la víctima. Claro, pero... Sí.
Por eso, entonces regístrese, digamos, y damos por cerrada la audiencia, agradeciéndole sinceramente al doctor las palabras a las que me remito. Y en Selén esperemos que el Estado pueda brindarte algún tipo de contención y pueda salir de esta situación dramática. Y si pudiera seguir la carrera docente, estaría bueno. Pero eso hablo con el defensor que no hace más. No otra cosa porque se nada para alargar. Bueno,